Hola, saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. He tenido unos problemillas con el sonido, entonces necesitaría que me confirmarais si todo suena correctamente, porque ahora me sale como que debería estar todo bien, pero necesito vuestra confirmación. Bien, ¿suena todo bien? Parece que sí, que está el sonido correcto. Bien, pues espero que estéis todos bien. Ahora, si queréis escribir en el chat, ¿hay problemas? Escucho bien, sí se oye bien, pero de repente no se oye, ahora sí. Bueno, vamos a ver si nos deja hacer el directo del audio, porque te digo, sí, excelente, muy bien, me alegro mucho. Bien, en esta ocasión habéis elegido vosotros, como siempre en la encuesta del día anterior, que hagamos cómo usar correctamente el volumen en el trading. El tema del volumen realmente lo he tocado poquísimo, así que hoy os voy a enseñar cómo utilizarlo, también cómo no utilizarlo, porque se cometen muchos errores con el tema del volumen, y aparte de cómo utilizarlo y qué cosas no hacer para usarlo de forma incorrecta, también os voy a enseñar cómo combinarlo con la estrategia de trampas. Si queréis que os salude, podéis escribir ahora mismo en el chat y os mando saludos a todos, también los que me habéis pues comentado el tema del sonido. Y bien, el saludo a Rudy, que preguntaba sobre la hora de empezar. Pues normalmente es a las 18, hoy han sido un par de minutos de retardo por culpa pues de un problema con el sonido. Ya sabéis que siempre la informática, de vez en cuando hay actualizaciones que dan problemas, y ha sido el caso. El OBS, que es el software que utilizo para pues hacer los directos, me pidió una actualización y después de esa actualización pues no funcionaba bien. Saludo a Mateo, que nos da buenas tardes desde Colombia. Saludos pues para ti. Max Studio, que le comentaba al compañero la hora de inicio. También saludos a Ricardo, que también nos está pues saludando, igual que a Sergio de Uruguay. Mando saludos para Sergio. Pedro, también Sergio, que comenta que le gustaría un directo con trampas, pero con velas Heikin Ashi. Bueno, es una opción. Es igual que no he tocado nunca volumen, no he tocado nunca las velas Heikin Ashi. Pedro de República Dominicana, que saluda también, igual que Raxo desde Venezuela. Y bien, también a Cristian, que comentaba desde Chile que se escuchaba bien. A Alex, saludos a Colombia. Ricardo de Venezuela. A Cristian, que manda buenas tardes. Edrianson, que dice buen día Edrianson, aquí en Europa ya son tardes. Tony desde Andorra, buena tarde. También Axelrod de Panamá, igual que Leandro, que buen sonido y vídeo perfecto. Y Pedro, que saluda desde Barcelona, bienvenido. Y finalmente de JMax, y que dice que él no actualiza, es una buena opción. Pues yo tengo este otro micrófono que hoy no puedo utilizar, y al último momento, como no había manera de utilizar este micrófono, pues me he acabado poniendo los auriculares con el micrófono pequeño. La calidad no es mala, pero es mucho mejor con un micro de condensador, ¿no? Vamos ya al tema, mientras se sigue sumando gente al directo. Y bien, os voy a enseñar primeramente un gráfico donde hay volumen. Entonces, el volumen, ¿cómo se pone? Pues muy simple, voy a eliminar el indicador. Si estáis en MetaTrader, como es este caso, podéis poner el volumen en propiedades y aquí abajo donde pone mostrar volumen, pulsáis y os sale un volumen. Pero os sale un volumen pues que no lo podéis manipular, ¿no? Un volumen pequeñito, que bueno, entonces el mismo volumen se puede poner mediante un indicador. Antes de seguir, por si alguien quiere tener el mismo software, no tiene la cuenta de MetaTrader y quiere pues ir siguiendo y haciendo lo mismo que hago yo, para ello lo puede hacer yendo al link que
os dejo ahora mismo. Aquí podéis bajar una cuenta demo de MetaTrader totalmente gratis. Yo en este vídeo os voy siguiendo los pasos. Os lo he dejado en el chat y también en pantalla, y ahí podéis crear una demo con un buen broker que es RoboForex, pulsando en este link, y aquí tenéis el tutorial de cómo crearla por si tenéis alguna duda. Si alguien la sabe crear sin el tutorial, pues adelante. Bien, desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Entonces, ahora que si queréis podéis ya tener también el mismo software que estoy utilizando, estoy en Eurodólar H4 y aquí vemos volumen. El volumen en lo que es las divisas es un mercado descentralizado, entonces no es un volumen del 100% del mercado, es un volumen de una parte de ese mercado porque hay distintos proveedores de liquidez al estar descentralizado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener un volumen un poco más agradable y que lo podamos ver más grande? Pues si os vais a insertar indicador, aquí en volumen el que está muy bien es el que pone volumen. Aquí elegís color a aumentar valor y disminuir valor. Ese es un error habitual, lo del valor. Y aquí si quisierais tener un nivel, no pongo nivel. Y aquí el grosor, ¿no? Este grosor está bien. Y si os fijáis es el mismo volumen, pero aquí lo tenemos, pues ves aquí una vela muy grande, que es el punto de más volumen de todo lo de arriba, y aquí también, o sea, es una copia exacta. Por lo tanto, podemos ir a propiedades y quitar el volumen y trabajar mejor con este. Error muy típico de volumen, porque os he dicho que os explicaré errores que se cometen. Cuando tenéis aquí el volumen, a veces he oído y he visto gente que se confunde y dice, este de aquí es un volumen alcista, que el alcista, en plan, pues el 60% de la gente tiene órdenes al alza y el 40% a la baja, y por lo tanto, como gana al alza, se pinta de verde. No, error. El volumen lo que está indicando aquí es que este es verde porque es más grande que el anterior, y si disminuye se pone rojo. ¿Veis? Aquí es un volumen verde, como este es un poco por debajo, rojo. En cambio aquí, como van subiendo, siguen verdes. A la que un volumen se queda más corto, se pone rojo. O sea que acaba siendo como las velas. Si se usan velas rojas y verdes, pues sucede lo mismo. Y si quisierais, pues estéticamente tener las velas del mismo modo, se puede hacer. Es tan fácil como la vela a la barra para arriba, pues se pone de color verde. Bueno, vamos a coger un verde más parecido al del indicador, y la vela para abajo se pone roja. Vela alcista, color verde, vela bajista de color rojo. Y ahora tenemos las velas con el patrón este. Si os fijáis, el rojo que he elegido pues es muy intenso. Vamos a copiar un poco más. Eso ya son temas estéticos, ¿eh? Y ahora, si os fijáis, aquí el volumen trabaja parecido a la vela. La vela es la representación del precio en una línea horizontal de tiempo y en una línea vertical de precio. Entonces, el volumen de este tipo de indicador funciona que en cada vela te dice el volumen que ha habido. Si estas velas son en H4, son velas de 4 horas, pues cada barra de volumen y cada barra equivalente de vela significa que es lo que ha pasado en esas 4 horas. Y aquí hay la línea temporal. Entonces, ¿cómo no utilizar el volumen? Pues pensándose que aquí te está diciendo si es volumen de compra o de venta. No, todo esto es volumen, y al final se puede representar, pues como lo habéis visto antes, que es todo el volumen de color verde, así, todo el volumen del mismo color, o se puede pues representar con el volumen cuando disminuye el valor es una disminución o un aumento, en rojo. A mí me va bien que esté pintado, pero no confundiros con eso. Entonces, ¿qué indica el volumen? Pues la cantidad de órdenes, tanto de compra como de venta, porque en todo momento tiene que haber compradores y vendedores. Si unos ganan por goleada, no hay volumen, y entonces no podrías entrar al mercado. Si todo el mundo en un punto está comprando, no podríamos vender. Y tampoco comprar. O sea, si no hay
ambas partes, si no hay vendedores y compradores simultáneamente, no se puede hacer nada. Pero justamente los desequilibrios entre comprador y vendedor es lo que hace mejorar el precio. Si hay mucha gente vendiendo y poca gente comprando, el precio va cogiendo un valor mejor, más bajo, para entrar a precio más económico, y lo mismo al revés. Entonces, el volumen suma todas las órdenes de compra y de venta en ese momento. ¿Qué es importante distinguir en el volumen? Pues los picos y los valles, o sea, los puntos de mucho volumen y los puntos de poco volumen. Pero aquí no es cuestión de trazar una línea y lo que supera, no, es un tema visual. O sea, ya veis que todo esto, lo vamos a hacer en color, todo esto de aquí son momentos de poco volumen, siempre en comparación con el volumen de al lado, ¿eh? Si os fijáis, siempre nos fijamos en unas cuantas velas a la izquierda y a la derecha, y va haciendo estos puntos de poco volumen y después hace puntos de mucho volumen. Entonces, al final, la tercera cosa más importante en un gráfico, que eso no significa que yo os diga que uséis volumen, pero una vez tenemos precio, que es a qué precio está un activo, ¿no? Por ejemplo, aquí el precio estaba en este punto. Hay la barra de tiempo, que es en este momento en el tiempo, estaba en ese punto. Después de eso, lo más importante es cuántos participantes había en ese momento, y eso nos lo da el volumen. Ese sería, si alguien pues quiere combinar algún indicador con el lenguaje del precio, pues es un indicador que es de los más interesantes. A ver, mágico no es. El hecho de saber si hay muchos participantes o poco, o incluso el hecho de saber si hay más comprando que vendiendo, porque hay otro tipo de indicadores de volumen que también te dicen eso siempre es en el pasado. Es como saber el precio. Vale, yo sé que el precio está en tal punto, sí, pero en el pasado. Todo lo que vemos aquí es pasado, todo lo de volumen es pasado. Entonces, la única manera mágica sería saber el precio o el volumen de la vela que vendrá después. Y eso no existe. Por lo tanto, como no podemos saber lo que va a suceder, siempre nos basamos en el pasado y al final es un indicador ni más ni menos fiable que el propio precio. Ahora vamos a ver un detalle importante, que es cómo usar este volumen. Si conocéis la estrategia de trampas, que es la que enseño en la Academia de Código Trading, pues ya sabréis un poco cómo funciona el tema de que uno de los parámetros es que haya volatilidad. Si lo que hacéis es poneros con un volumen, una gráfica en la que haya un indicador de volumen, no es necesario ver la volatilidad, lo sustituimos por volumen. ¿Y cómo lo sustituimos? Pues de la siguiente manera. Aquí tenemos dos trampitas. Si no sabéis lo que es una trampa, lo podéis aprender en la Academia de Código Trading. Voy a dejar ahora mismo el link, donde podéis tomar este curso totalmente gratuito de 30 videolecciones y empezar a forjar unos cimientos y empezar a aprender la estrategia de trampas. Os lo dejo también en pantalla, aparte del chat para los que estáis en directo. Los que no estáis en directo, pues ya lo tendréis en pantalla. Los que estáis en directo solo lo tenéis en el chat. Y ahí podéis pues estudiar. Ya si queréis una formación más avanzada, como la Pro, la Elite o la VIP, también en el link de la Academia tenéis para ya tener una formación con mentoría, donde ahí ya se explica la estrategia de trading de código T, la de trampas, con muchísima profundidad, y hay pues clases virtuales en grupos reducidos, tanto en el Pro como el Elite como el VIP. En el caso del Elite también hay tutoría, o sea, hay un seguimiento por mi parte, y finalmente en el VIP incluso hay clases privadas. Entonces os vuelvo a dejar en pantalla el link para los que lo veis ya en diferido, y vamos a ver cómo combino las trampas con el volumen. Antes de ver eso, si ha habido alguna duda, tenéis alguna inquietud sobre el volumen, algo que no habéis entendido, podéis utilizar el chat en directo, o si estáis en diferido, en los comentarios, que siempre los leo. A ver, ¿qué comentáis? Me quedé por aquí. David manda saludos de Ecuador. Diego, tú usas otro indicador de volumen. Me gusta este indicador simple, ya sabéis que la simplicidad, si funciona, es lo mejor.
ya tener aquí 1 millón de indicadores. No, normalmente trabajo con el precio del desnudo, pero esto lo tengo testeado y se puede combinar de esta manera. Merlín, también tenemos a Odilon de Perú, Danilo que saluda, Roger desde Nicaragua, saludos a Roger. Y Alex dice, respecto al volumen, ¿es mejor utilizarlo así o el perfil de volumen? Yo lo trabajo así, o sea, hay otros indicadores de volumen, y vamos aquí, vamos a volumen, y tenemos, por ejemplo, el Money Flow Index. Y si lo ponemos tal por defecto, pues tenemos aquí otro tipo de indicador, que no indica exactamente lo mismo, Después tenemos otro indicador de volumen, como el One Balance, que es este de aquí. Entonces, el indicador de volumen que sí que coincide con el mismo de MetaTrader, que ya habéis visto que es idéntico, pero podéis cambiar el tamaño. La diferencia es que el de MetaTrader viene siempre así y todo en verde. Este lo podemos agrandar, achicar y trabajar de forma más cómoda. Saludos a Luis de Colombia y a Manuel de Argentina y también a Darwin de República Dominicana. Bueno, de momento veo que no hay dudas. Si tenéis cualquier duda, la podéis comentar. Vamos a ver cómo utilizo el volumen combinado con la estrategia de trampas. Una de las cosas que dice el plan operativo es que tiene que haber volatilidad. Eso es en caso de no usar volumen. ¿Cómo se ve la volatilidad? Pues con el tamaño de velas. Si de repente se pone con velas muy chicas, sin nada de fuerza, pues no hay volatilidad. Si usáis un indicador de volumen, pues es más simple. Entonces, vamos a ver dos trampas que ya he seleccionado en el gráfico, una que cumple y una que incumple. En una tomaríamos la entrada y en la otra no. Vamos para atrás, aquí. Primera entrada. Mira, voy a hacer un poquito más grueso el indicador de volumen, que será más fácil para que lo veáis bien. Ya está, hemos agrandado un poquito las barras. Aquí tenemos un cambio de color en un nivel, es un falso quiebre a favor de tendencia y sale una trampa que funciona bien. El tema de que funcione bien es aleatorio, ¿no? Tenemos simplemente un punto de entrada y unas veces funciona y otras no, pero a largo plazo ganamos más de lo que perdemos. Entonces es muy importante que este punto donde hay cambio de color, como mínimo una de las velas, de las dos, normalmente es la primera del cambio de color. Si es un martillo, pues sería la propia vela martillo, que esté en un pico. Si os fijáis, aquí tenemos 3 velas que están en un pico, 3 barras, y después 3 barras que están en un valle. Entonces es muy habitual que suceda lo que sucede aquí, que si os fijáis, la primera vela pilla en la zona de arriba, aunque sea roja, las 3 velas son en zona alta, y aquí cae la volatilidad, pero es muy típico y ahí se puede entrar. ¿Por qué? Porque el gatillo de entrada, que el gatillo puede ser un cambio de color como este cambio de aquí, este gatillo, o un martillo, podría ser una vela tipo martillo, que esté en una zona de volatilidad, de volumen, perdón, no de volatilidad, una zona con volumen. Vamos a ver dónde hubiéramos entrado. Pues hubiéramos entrado en este punto, hubiéramos buscado un objetivo de beneficio por aquí y poniendo un stop por aquí aproximadamente. Eso sería trabajar pues con un ratio positivo, ¿no? En plan 3R, por ejemplo. Trabajarais con 3R, pues ahí tendríais un stop loss, un punto de entrada a mercado y un take profit. Eso es un caso válido. Ahora vamos a ver un caso en la misma dirección que no es válido. Lo podemos ver en la trampa de continuación. La trampa cambia el color aquí. Si os fijáis, tanto la vela de cambio de color, o sea, todo el gatillo, ¿no? La vela verde y la vela roja, cae en zona baja. Son, creo que esta y esta. Ahora lo comprobamos. Tendría que haber una de las velas que fuera de estas 3, ¿no? Hemos dicho que hay picos y valles, pues en la zona de alto volumen. Como coincide con estas 2 velas, pues ahí no podemos entrar. Perdón. Si os fijáis es esta, mira, no, me equivoqué. Es esta de aquí
y esta de aquí. Entonces, son las velas de menor volatilidad, tanto después como antes es mucha más volatilidad. Por lo tanto, aquí no entraríamos. Si hubiéramos operado, pues también con 3 Rs. En este caso tendríamos el stop loss aquí, la entrada aquí y el take profit aquí, pero no la tomamos y si nos fijamos hubiera acabado pues en pérdida. O sea que este caso nos salvó. ¿Esto es el santo grial, el usar volumen? No. O sea, seguirá habiendo operaciones ganadoras y perdedoras, pero lo que sí que os permite es pues filtrar mejor los momentos que no hay volumen, porque no interesa entrar en trampas sin volumen. ¿Y por qué no interesa? Pues por el backtest, o sea, tengo testeado la entrada con volumen y sin volumen, y es mejor entrar con volumen. Lo que acabé viendo es que el volumen y la volatilidad acaban siendo muy parecidos, y si os fijáis, esto se podría ver que son dos velas con muy poca volatilidad. ¿Cuándo es una vela volátil? Pues esta de aquí o estas 3 de subida. Son velas con fuerza, que tienen recorridos contundentes. Aquí no. Entonces, eso es una buena manera de filtrar mejor las entradas. Y aquí es una entrada que se va en contra. Entonces, esa es la combinación muy simple. No os liéis en los colores. Si os tenéis que liar con los colores, os vais a las propiedades, le ponéis, a ver, ¿dónde está el green normal? Aquí, green. Le ponéis todo igual, y si así os sirve mejor para ver que estas son 3 barras con volumen y estas 3 no, estas 3 sí, estas 3 no, estas aquí 3 también sí, estas 3 no, estas 3 sí, estas 4 no, estas 2 volumen, estas 3 sin volumen, estas 3 con volumen, estas 2 sin volumen, estas 4 con volumen. Aquí habría 3 sin volumen, 3 con volumen y así. Siempre el gatillo de entrada tiene que estar en zona de volumen. Es muy simple, entonces si igualmente, aunque sea simple, hay alguien que no lo entiende bien, puede comentar y os voy a resolver las dudas. A ver... Max Studio dice, Dave, ¿ves mejor trabajar el volumen con el stop loss corto que lejos o no importa? Se puede trabajar de ambas maneras, pero en general el hecho de la trampa no es que, no hay, bueno, la trampa y ninguna cosa, o sea, al final no hay ningún comportamiento que haga que adivines el 70% de las veces. Todo acaba siendo en análisis técnico prácticamente 50-50. 50-50 si medimos desde donde entramos, y por ejemplo decimos 100 pips a un lado y 100 pips a otro lado, con un ratio 1:1, pues ya veréis, y además se han hecho estudios científicos donde es 50-50. Y me diréis, ¿y cómo se gana con algo que es 50-50? Ahí entran dos cosas. Una es, si esto es 50-50, pero yo corto el stop aquí, y en cambio el TP lo tengo aquí, no seguirá ahí el ratio, o sea, el 50-50 empeorará a nivel que habrá más stops que TPs, porque el stop está más cerca, pero como los TPs son de mayor tamaño, ganamos más que lo que perdemos. Ese es un punto. Otro punto de desestabilizar esa aleatoriedad del mercado, porque el análisis técnico en sí no te lo da. Una trampa solo es una excusa argumental para entrar, un hombro cabeza a hombro también. Si os ponéis a analizar por backtest miles de eventos, veréis que no hay nada concreto en análisis que realmente rompa la aleatoriedad de forma contundente, simplemente pequeñas desviaciones. La trampa la tiene, una pequeña desviación, pero ¿para qué es muy interesante la trampa? Porque al final, perdón, estaba pintando encima de mi foto, al final esta trampa es un punto en un nivel que rompe y acaba coincidiendo con un momento de volatilidad y que acostumbra a salir un movimiento fuerte. Entonces, aquí tenemos otra trampa y movimiento fuerte, ¿no? Son engaños, pero no que se gane siempre, o sea, ya os he explicado. Vamos a ver un par de ejemplos también en Forex Tester para operarlos, ¿no? Para que veáis cómo operar.
Saludos a Ángel de Uruguay, Cristian que dice, actualmente el ratio trabajas 5,5 Rs o el del doble R según la entrada. No, o trabajo de una manera o de la otra, no según la entrada, o sea, tengo una cuenta con 5,5 Rs, tengo otra cuenta con 0,5 Rs. También existen divergencias en los volúmenes, cierto. La divergencia, aquí podemos ver una de muy clara y podéis ver que este pico de aquí con este de aquí nos hace una línea que va para arriba, y si buscamos los picos de volumen de la misma trampa van para abajo. Eso es divergencia. Un caso que también nos da divergencia es este de aquí, que esto baja y falla, pero sí que nos da que en este punto de entrada no hay volumen, ¿no? Porque es justo aquí abajo. Entonces, las divergencias es lo mismo, tampoco es un santo grial. O sea, cuando ahora justamente un alumno hizo backtest de divergencias combinadas con trampas, porque normalmente la divergencia es una trampa, y lo hizo en bruto, confiaba tanto en la divergencia que lo hizo en bruto, y acabó un gran backtest, no sé si 1000 eventos o los que hizo, pero por ahí, y me dijo, en bruto no, y digo, claro, es que en bruto todo es 50-50 o casi, y si no es 50-50 y es 52-48, ese poquito le estás dando de comisión al broker y no es rentable, ¿no? Entonces, eso no significa que no se pueda usar divergencia, que no se pueda usar trampa o volumen. Es la excusa argumental para entrar a un punto donde haya un recorrido, ¿no? Que haya habido un punto de volumen que cree después un buen recorrido. Es la excusa de entrada, no es que eso te dé una probabilidad milagrosa, porque es que hay un estudio que se analizaron los 5.000 comportamientos del precio de análisis técnico más importante, también se analizó la combinación de estrategias con volumen y se concluyó que no se puede tener una ventaja de saber el futuro analizando el pasado. Pero eso no significa que no se pueda ganar el trading. Entonces, el que es capaz de cambiar de chip y empezar a ver las cosas así, es el que puede empezar a ganar, porque acepta que habrá muchas operaciones perdedoras, pero al final, si tú aceptas eso y trabajas, o que cuando pierdes, pierdes poco y cuando ganas, ganas mucho, de tal manera que aunque de cada 100 operaciones pierdas 60 y solo aciertes 40, estás ganando mucho más, porque aquí es 3 veces esta distancia. Si 60 veces pierdo 1 y 40 gano 3, gano más de lo que pierdo. Bueno, me estoy yendo un poco a otros temas. Vamos a ir al Forex Tester, que es el simulador de trading, donde también se puede poner volumen. ¿Cómo se pone? Pues mira, primero voy a eliminar el indicador, lista de indicadores, eliminar, y ahora veréis en Forex Tester cómo se pone un indicador. Insertar indicador de volumen, y está igual que en MetaTrader, es el de más abajo. También había 4 indicadores y el último de volumen. Aquí no se puede distinguir color de volumen, pero ya os he dicho que es una cosa que no te aporta nada, porque yo visualmente veo que esta vela es inferior, el software la pintaría roja, esta también la pintaría roja, y aquí pondría verde, 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 rojo, 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 verde, rojo, verde, verde. O sea, que tú ya lo ves qué punto es inferior o superior, ¿no? Y nos interesa, pues, entrar con gatillos en esta zona y no entrar en esta zona de aquí. Vamos a dar un par de operaciones con el Forex Tester aquí con el volumen. Esto está bajista, lógicamente los otros parámetros de la estrategia de trampas funcionan igual, ¿eh? Las trampas serían las zonas de oferta y demanda. Sí, son puntos, pues, que es probable que nazca lo que nos interesa, que es esto. Si tú sabes, no la dirección del precio, si tú sabes en qué momento habrá un momento así o así, un momento o así, momentos con fuerza, si tú tienes esa fuerza y pones un stop aquí cuando entras aquí arriba, y un take profit lejos, ¿qué pasa? Que aunque la mitad de las veces se te vaya aquí, la otra mitad allí, ganarías un montón. ¿Por qué? Porque si realmente, que tampoco se puede saber que en todas las trampas pase esto, pero si son puntos donde pueden hacer un movimiento fuerte, pues
entrando en ese punto con un stop cerca y un TP lejos, pues puedes ganar, porque ganas más cuando ganas que cuando pierdes, ¿no? Por la distancia, ¿no? Un stop corto, un TP largo. Vamos a ver... Vale, aquí tenemos una entrada por trampa, cumple con todo, y todo lo que sería la trampa normal, ¿no? Que es el número de velas, la pillada. Mira, vamos a poner el Fibonacci para ver bien que cumpla con todo. Aquí tenemos el Fibo, entre el 105 y 150 se da la vuelta, no está quemada porque no llega al 50, tiene fuerza, aquí hace 1, 2, después ya sube pues, con más pausas, pero aquí es el extremo. Pero vamos a ver el nuevo parámetro, que es que el cambio de color se dé como mínimo una de las dos velas con mucho volumen. Vemos que no. Por lo tanto, esta entrada no la podemos tomar, porque no hay volumen. ¿Qué hacemos? Pues seguimos adelante, no la tomamos. O sea, es un filtro para no entrar, o para sí entrar, sí. Ese cambio de color, que son estas dos velas, en lugar de pillarnos aquí, nos hubiera pillado aquí. Aquí sí que hubiéramos entrado, aquí no entramos. Vamos a seguir, porque ahí, mira, pues hubiera ido mal la operación, pero bueno, eso ya os digo, hay veces que va bien, ¿eh? No es el santo grial. Vamos a ver si esto podría estar ya cambiando la tendencia. Mira, ya lo veo confirmado, el cambio de tendencia. Y vamos a ver si nos da otra entrada. Aquí no la hay porque no llega al nivel. Tiene que pillar un nivel para ser una entrada válida. Aquí tenemos una posible entrada y vemos que cumple la pillada entre el 105 y 150, no está quemada, le falta poco pero no está quemada, y vamos a trazar el nivel de trampa y ahora vamos a ver si en este caso nos pilla en una zona de volumen o en una zona sin volumen. A ver, se me borró el otro nivel de trampa, el que no tomamos. A ver si me podéis contestar por el chat, los que estáis en directo, si esta a nivel de volumen se opera o no se opera, fijándonos con el volumen, ¿eh? Los parámetros de la trampa ya os he dicho que sí que son válidos. El tema es si este volumen nos sirve para entrar o no. A ver, que siempre hay un poco de delay, no porque yo lo haga, simplemente que YouTube, pues desde que yo emito hasta que ya os sale, pues siempre hay un poquito de retraso, más el ratito que estáis escribiendo, pero me gustaría que me respondierais para confirmar si habéis entendido bien, si esta trampa se puede operar. Veo que el chat ya se está activando. Luis Germán dice que sí, DJ Max también hay volumen, sí. Pues la respuesta también, Roger dice sí, es operable, Francis también, Víctor también, o sea, todos confirmáis la misma opción, que es que sí que hay volumen. Y la respuesta correcta es que sí, sí que hay volumen en este punto, por lo tanto se puede tomar. ¿Voy a tomarla? Claro que sí, dice Roger, si tiene volumen en el cambio, muy bien, todos lo habéis entendido bien. Os he dicho que era una cosa simple, más complicado entender cómo funcionan las trampas. Y vamos a tomar una entrada al 2%, una compra, y pongo el stop loss en el extremo, y el take profit, como la propia trampa es muy cortita, sería un 1,1 y buscamos un ratio mayor, pues podemos ir a este extremo o trabajar pues con un ratio concreto, ¿no? Imaginemos que dijamos, mira, trabajo con 5,5, lo que sea, pero bueno, voy a hacerlo técnico, compramos con el 2% y aunque estamos en un gráfico de 4 horas, como esto es el simulador, antes estábamos viendo el mercado en MetaTrader, que ahí es el mercado en vivo, pero aquí al ser el simulador ya podemos ver cómo termina la operación. Primero se va un poco en contra y parece que, mira, pues acaba bien y bien, la cuenta de 10.000 ha pasado a 10.486, porque al ir con un ratio grande, pues en un solo TP se gana más que si hubiera habido un stop que sería de 200, ¿no?
Un stop, si es el 2% de una cuenta de 10.000, son 200. Aquí habéis visto un caso claro. Entonces, si quisierais probar con el simulador, porque siempre en un simulador, por ejemplo, hoy que es sábado, es fin de semana, el mercado está cerrado, si queréis hacer lo mismo que he hecho yo y seguir, ¿no? Decir, va, voy a continuar a ver cuando hay una trampa, esta no cumple, pero bueno, pues ahí decir, mira, otra trampa, voy a medir y poder estar simulando, pues lo podéis hacer con el Forex Tester. Os voy a dejar el link del software para simular. A ver que me cargue la web, aquí. Aquí lo tenéis en el chat, también lo dejo en pantalla cuando ya veis el vídeo sin estar en directo. Y aquí lo podéis actualizar si tenéis una versión anterior o comprar. En este link lo tenéis por debajo del precio oficial, por lo tanto es interesante, es la web oficial, pero es un precio especial para los que vienen de código trading, ¿no? Y es interesante aprovecharlo. ¿Qué diferencia hay entre la cuenta demo y la cuenta ya comprada de Forex Tester? La demo solo tiene un mes de data, por lo tanto, pues a la que en H4 a la que has hecho 3-4 operaciones se te acaba la data, y en cambio si tenéis la opción ya pagada tenéis para hacer hasta 20 años y realmente sacar backtests potentes. A ver, aquí Fernando Mejía dice, ¿es para temporalidad de H4 y con menor se puede trabajar igual? Sí, o sea, el tema volumen se puede trabajar igual en temporalidad tanto superior, como podría ser diario, y simplemente que ahora, si voy a la lista de indicadores volumen, aquí no está puesto. Ah, mira, ahora no, pero perdón, aquí estamos en oro, no es, pero ¿por qué no me cambia ahora la temporalidad? No entiendo muy bien. Diario, ahí. En diario no lo hay, el indicador, y lo podemos poner del mismo modo. Y aquí marcos temporales, le digo que esté el indicador en todos los marcos temporales, ese era el tema. Y no sé por qué ahora no acaba de trabajarlo bien. Bueno, se me está saturando. Vamos a ver en MetaTrader y así lo veis. A ver, aquí sí, aquí el indicador está puesto. Es lo mismo, al final en las propiedades, visualización, todos los periodos o algunos específicos. Y ahí no sé por qué no tenía puesto que estuvieran todos. Aquí estamos en M1 y hay volumen. Por ejemplo, si esta trampa de aquí bajista pues nos pilla en este punto, no la operamos. Después hay otra trampa alcista en este punto y es a favor de la tendencia. Por lo tanto, creo que algo lo hice detrás. O sea, esta bajista está en zona sin volumen, esta alcista sí que hay algo más de volumen, ¿no? Vamos a confirmarlo porque no es muy claro. La bajista no se opera porque es justo en el valle, la alcista pilla este punto más alto, no es necesario que sea históricamente el alto, simplemente va creando valles y veis aquí lo alto ahora pasa a ser esta zona de aquí, no esta de aquí. Estas tres son bajas, estas son altas, por lo tanto este cambio de color para entrar alcista se puede tomar y estamos en M1. Nos vamos a gráfico diario, lo mismo. Aquí vemos momentos de mucha volatilidad, momentos de poca. Se puede trabajar de la misma manera en cualquier temporalidad. No todas darán el mismo resultado. Lógicamente pasa lo mismo que con las velas. En temporalidades muy bajas acaba siendo mucho más sucio y mucho más ruido. En cambio, en temporalidades más altas, pues tenéis información más limpia y pues más interesante y que al backtestear da un resultado mejor, principalmente porque estás pagando menos. Si trabajas con spread, no es lo mismo un pip de spread para buscar 100 pips, que solo es el 1%, que un pip de spread para buscar 10 pips, que entonces es el 10% que le das al broker. Pablo también comenta lo de la temporalidad.
Mira, interesante. Alex dice, ¿esto funciona para criptomonedas también o por la volatilidad que tienen? No, a ver, lo que sucede es que si vamos, ahora estamos en euro dólar y veis cómo está, ahora vamos a, pues, a ver lo mismo, a ver, le pongo el mismo indicador, le quito el volumen de ahí y aquí, y vemos este volumen. Si os fijáis, no es tan limpio, no es tan claro, hay una volatilidad, pero también estamos en diario, pero bueno, si os fijáis, la volatilidad es mucho más sutil, ¿no? Es como que todo el rato hay una volatilidad más parecida comparado con euro-dólar. En cambio, Bitcoin, pues esa es la volatilidad. Si nos vamos a Ethereum, pasa lo mismo que en Bitcoin, que no, porque al final, pues también es un mercado totalmente descentralizado, pero mucho más que el Forex, que las transacciones pues se hacen en puntos de minería y también pues son múltiples ordenadores y es muy difícil saber exactamente toda la información. Al final es un volumen bastante desvirtuado. En Forex se puede trabajar, aunque sea descentralizado, porque sí que son proveedores de mucha liquidez, donde hay millones de operadores, aunque no sea el 100% del mercado, es muy representativo y cuando seleccionas todos los proveedores y los pones en línea acaba siendo una radiografía lo que hace. En otros mercados centralizados, pues aún el volumen es 100% tal cual. Entonces sí que el volumen no en todos los mercados se puede trabajar igual. En criptos no lo recomiendo el volumen, mirarlo. Y a ver, en minutos se puede, sí, bueno, es lo que hemos comentado, las distintas temporalidades. Si vamos a un minuto también vemos cómo el volumen fluctúa. Y bien, espero que os haya gustado. Creo que era un tema que me habíais comentado en algunos vídeos, en otras redes sociales, no solo en YouTube, también incluso pues por privado, que a ver el tema del volumen, cómo lo combino, cómo sería con la estrategia de trampa, pues aquí lo habéis tenido en este vídeo. Si os ha gustado, dadle a me gusta y no os olvidéis también de darle a suscribir para que YouTube os avise de los vídeos, le dais a la campanita aparte de suscribir y visitar la página web códigotrading.com donde tenéis todas las formaciones de trading. Nos vemos en el próximo vídeo.